Bienvenidos, estás en Cupido Narrador. Este drama comienza con una situación incómoda donde nuestra chica, que la llamaremos Kim, tiene un padre 5 años mayor que ella. Les contaré cómo se da la historia de estos dos personajes. Kim vive sola con su hermana. Ellas perdieron a sus padres hace algunos años, donde nuestra chica debe lidiar la vida de adulta y el cuidado de su hermana. Ya en la mañana aparecen a cobrarle el alquiler, donde nuestra chica le pide a la dueña que le dé un poco más de tiempo para poder pagar o irse a otro lugar. Iba pasando cerca del colegio de su hermanita Danby, viéndola discutir con sus compañeras porque ella no tiene un papá y tampoco tiene una carpa para una salida de camping que harían en el colegio muy pronto. Quien se acerca e intenta persuadirlas para que no se peleen, pero estas niñas siguen intimidando a Danby con el hecho de no tener papá. Nuestra chica se enoja, las corre por tratar mal a su hermana. Analizando la situación, Kim tiene dos compromisos: buscar una casa y comprar una carpa para su hermanita, un gran desafío para ella en esos momentos. Kim le cuenta a su amigo y compañero de trabajo de lo que le pasó. Danby mira a través del vidrio a una niña y su padre anhelando tener un papá. Entonces sale el dueño pidiéndole que salga de allí, ya que incomodaba a sus clientes. Este le pregunta por sus padres, ella le dice que no tiene. Llega entonces un joven que le pregunta si hay algún problema, que él es el guardián de nuestra pequeña, pero ni siquiera la conocía. Este joven CEO le pregunta si quería comer algo con él. Ella acepta su invitación. En la casa estaba nuestra chica esperando a Danby. Ella le dice que se encontraba deprimida. Ahí ellas tienen una conversación donde su hermanita le pregunta si Kim querría tener un padre. Nuestra chica, al verla extraña, le dice que también le gustaría. Al día siguiente aparece este CEO en la tienda donde trabaja Kim, diciéndole que le gustaría convertirse en el padre legal de ella. No pudiendo creer la propuesta de este chico, ellos conversan sobre este alocado pedido de ser padre por documentación. Nuestro joven le habla sobre su hermana Danby, que ya habían hablado sobre ser su padre en un encuentro anterior, donde la pequeña había hecho un contrato. Ya después de esta visita, nuestra chica habla con su amigo, diciéndole que ni loca aceptaría la propuesta, aunque teniendo ella tantas dificultades, necesitando dinero, no le queda más que aceptar. Ella con su hermanita llega a la casa donde van a vivir por un mes, que es el tiempo que duraría el contrato. Nuestra Kim, pensando que vivirían solas, tendrían que vivir con nuestro CEO. Pero antes de echarse para atrás, ya su pequeña hermana estaba muy feliz por tener que vivir allí. Ya previamente nuestra pequeña sabía que vivirían juntos e hizo firmar un contrato hecho por ella, ya que decía que un contrato es cuando se firman ambas partes. Por eso nuestro CEO localizó a nuestra chica con la previa conversación con esta pequeña. Así también cuando nuestro CEO la vio, se enamoró de ella. Aunque su objetivo desde ese entonces era simplemente ser dueño de la empresa de su abuela, cuidar de los bienes de su familia, pero el testamento requería que tenga una hija. Después de comenzar su vida allí con el CEO, nuestra pequeña Danby tenía que irse de campamento, despidiéndose de su hermana y su padre por contrato. Estos dos quedarían solos por unos días. Ellos se sentaron para hablar de ciertas reglas, ya que nuestra chica cierto día ordenó la ropa del CEO. Este le encuentra doblando su ropa interior, quedando en vergüenza. Así que le pide que no ordene su ropa sin él pedirle. Por otra parte, nuestro chico tira unas cajas de nuestra chica pensando que era basura, haciendo que ella se enoje. Nuestro CEO, estando en una reunión en línea, debe terminar de hablar, ya que Kim habla muy fuerte por teléfono. Él le dice que está prohibido el ruido excesivo porque no vive sola allí.
Ya en la noche estaban conversando. De repente ven un insecto, al cual los dos tenían pánico con solo verlo. Ambos tratan de matarlo. Por fin lo logran, pero de tanta felicidad saltando, estos dos caen en la cama teniendo un acercamiento muy acalorada a poco de besarse. Ya al día siguiente, Kim le habla a su amigo del insecto, pero justo llega un hombre. Este señor es quien quiere quedarse con la empresa familiar. Nuestro CEO presenta a nuestra chica como su empleada. Luego de que se retire este hombre, le dice nuestro CEO a ella que ambos deben tener cuidado por las malas intenciones de esta persona. Estando nuestra chica comiendo con su amigo, este se enoja con ella por vivir con un hombre que ni siquiera conoce. Quien le dice que ella hizo un contrato con él que no lo puede deshacer. Este le dice que se mude con él y su madre, ya que no estaba para nada contento con esta situación, así que se va enojado, pero le regala unos objetos para poder defenderse. Kim, estando en su lugar de trabajo, llegan unas madres quejándose de su pequeña hermana, que había golpeado a una de sus hijas, quien por cierto eran las niñas del principio de este drama. Estas le atacan diciéndole que ellas no tenían padres. Ahí aparece nuestro CEO poniéndolas en su lugar, diciendo que él era su guardián. Luego van los dos en busca de una tienda de campaña, ya que su hermana Danby quería uno. Ahí ellos se conocen mejor teniendo una conversación muy amistosa, pero estaban siendo vigilados por esta persona maliciosa que habíamos hablado. Kim sale a un casamiento, el cual nuestro CEO se sorprende por su belleza, pidiéndole si podrá llegar temprano para cenar todos juntos. Me detengo un momento. Si te ha gustado, te invito a seguirme y suscribirte. Siguiendo, vemos que el secretario le dice a nuestro CEO que le ha visto feliz últimamente, aunque ya terminaría su felicidad, donde le avisan que ha salido a la luz su vida y de su supuesta hija. Regresando nuestra chica con su amigo que le ayuda a cambiarse de calzado, justo le mandan un mensaje donde ella ve su foto expuesta en las redes. Su amigo se enoja diciéndole que se vaya de la casa del CEO. Justo cuando estaba siendo convencida de irse, aparece el CEO pidiendo disculpas. Estos dos discuten por nuestra chica. El amigo se le declara y nuestro apuesto CEO también expresa su amor hacia Kim. Nuestra chica habla a solas con su amigo, le agradece todo lo que ha hecho por ella durante muchos años, pero que no tiene sentimientos por él. Ella regresa con el CEO, este le dice que hace mucho tiempo él ha desarrollado sentimientos por ella, que solo ha querido protegerla. Ella le besa, diciéndole que si quiere proteger la empresa de su abuela, que lo haga, que ella esperará por él. Ahí nuestro CEO le besa. El joven CEO regresa a solucionar los problemas en la empresa, donde sale victorioso por fin, desenmascarando al malvado hombre. Nuestra pequeña la vemos discutiendo nuevamente con sus compañeras, donde aparece a quien ella ya le decía papá. Nuestro CEO que le ayuda a quedar bien con esas niñitas. Se presenta con nuestra chica y a través de una invitación le escribe que necesita una esposa para casarse. Ella acepta dándole un esperado abrazo. No dudes, solo sígueme. Nos encontraremos en un próximo drama.